Desde el pesimismo vuelto metafísica en la obra de Schopenhauer hasta la indiferencia y el escepticismo en la literatura desgarradora de Émile Cioran, desde la reflexión sobre el absurdo de la existencia y el suicidio presente en el existencialismo de Albert Camus, hasta un nihilismo que surge de la fortaleza y se expresa como una predisposición intelectual a lo más trágico de la condición humana, nihilismo descrito ampliamente por Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. En la filosofía y la literatura, desde el concepto de la angustia en Søren Kierkegaard hasta la poesía maldita de Baudelaire, abundan diferentes interpretaciones sobre la muerte, el sufrimiento, la futilidad de la vida, el desencuentro entre el hombre y su existencia. Dichas interpretaciones, aunque diversas, tienen el común denominador de surgir a partir del descubrimiento de un mundo sin creador y sobre todo del hecho de que después de la muerte nos espera la nada, la inexistencia absoluta. Queriendo compartir tres interpretaciones concretas de esta abundante y sumamente rica familia de escritores y filósofos que han convertido el absurdo, la tragedia, el sufrimiento, la muerte, la futilidad, la insatisfacción en la materia prima para su pensamiento y para su arte, en el presente video me propongo compartir y explicar la insatisfacción, primero, en la metafísica de Schopenhauer. Segundo, el escepticismo y la indiferencia en la obra La caída en el tiempo de Émile Cioran. Y finalmente, compartir el absurdo de la existencia, la reflexión sobre el suicidio y la tesis fundamental vitalista del mito de Sísifo y la actitud del rebelde que forman parte de la filosofía y de la literatura del existencialista francés Albert Camus. Antes de compartir estas tres interpretaciones de la condición humana en la metafísica de Schopenhauer, en la filosofía de Cioran y en el existencialismo de Albert Camus, quisiera comenzar definiendo el nihilismo a partir del nacimiento de la tragedia según el espíritu de la música, que fue la primera obra escrita por Friedrich Nietzsche. En el ensayo de autocrítica incluido en El nacimiento de la tragedia según el espíritu de la música, Nietzsche distingue tres tipos de nihilismo. El primero es el nihilismo de la religión, particularmente de los monoteísmos, y se caracteriza por la satanización de las pasiones y la negación del cuerpo a favor de un más allá ilusorio. En la religión se busca evitar el castigo del infierno para obtener una recompensa en el cielo, en el más allá ilusorio, y por lo tanto el cuerpo, las pasiones se eclipsan, se relegan a lo impuro, a los vicios, mientras que la virtud se asocia exclusivamente al espíritu, al alma que debe ser pura y que no pertenece al reino material. Este nihilismo se caracteriza por el desprecio de los sentidos, de la materia, de lo físico, del devenir, y se convierte en la adoración, en el anhelo de lo atemporal, de lo suprasensible, lo espiritual. Otro tipo de nihilismo que Nietzsche identifica en el ensayo de autocrítica es un nihilismo que surge a partir de la sabiduría de Sócrates, de la filosofía de Platón. Este nihilismo que ya tiene sus raíces en la consideración epistemológica de los presocráticos, según la cual los sentidos nos engañan, los sentidos son una forma ilusoria y errada, por tanto, de conocer el mundo, mientras que la razón permite al ser humano dar cuenta de la esencia, del principio único constituyente de la realidad, el llamado arjé, y se expresa una vez más en la negación del cuerpo, en la satanización de las pasiones, fundamentado en la ecuación virtud es igual a sabiduría, es igual a felicidad, ecuación que Nietzsche expresa en El crepúsculo de los ídolos para criticar esa sabiduría racional, esa sabiduría que surge con Sócrates y Platón y que él describe como un cuervo atraído por el olor de la descomposición. Finalmente, Nietzsche distingue un tipo de nihilismo que, a diferencia del nihilismo de la religión, en el caso del monoteísmo cristiano, ese nihilismo está fundamentado en una tergiversación de la filosofía de Platón, toma muchos elementos del mundo de las ideas, del gobierno del alma concupiscible, la noción de arete o virtud, y los transforma
a lo largo de la historia del pensamiento escolástico. Un nihilismo distinto también a ese nihilismo de la filosofía de Sócrates y de Platón, que niega los sentidos, que niega las pasiones a favor de la razón y de la contemplación de las ideas universales, la búsqueda de lo absoluto por medio de la razón. Y es un nihilismo que surge de la fortaleza, un nihilismo que se expresa como una predisposición intelectual a lo más trágico de la condición humana. Para ilustrar este nihilismo que surge de la fortaleza como una predisposición intelectual a lo más trágico de la condición humana, Nietzsche acude al mito del rey Midas y el sabio Sileno. El rey Midas, tratando de capturar al dios Dioniso, no puede evidentemente capturar a la deidad, pero sí consigue capturar a uno de sus acompañantes, el sabio Sileno, y de acuerdo al mito, cuando el rey Midas atrapa a Sileno, le pregunta qué es lo mejor para el hombre. Sileno suelta una carcajada estridente y responde: miserable criatura, ¿por qué quieres saber lo que sería mejor que ignoraras? Lo mejor para el hombre es no haber nacido, y lo segundo mejor es morir pronto. Ese nihilismo fundamentado en la sabiduría de Sileno, que declara que lo mejor es no haber nacido y lo segundo mejor es morir pronto, puede entenderse como una actitud frente a la existencia que, aunque desgarradora y cruda porque no tiene esperanza, y reconoce que la existencia, la vida, no solo es fútil, sino es fuente de sufrimiento, se caracteriza porque se sublima en arte y en filosofía. Es por eso que la insatisfacción en la metafísica de Schopenhauer, la indiferencia y el escepticismo en la filosofía y literatura de Cioran y el absurdo de la existencia en el existencialismo de Albert Camus, que posteriormente voy a explicar, son expresiones, aunque distintas, de ese mismo nihilismo que surge de la fortaleza y que Nietzsche describe en El nacimiento de la tragedia según el espíritu de la música. Sosteniendo que el pesimismo en la metafísica y la ética de Schopenhauer, así como la indiferencia y el escepticismo en la filosofía y literatura de Émile Cioran, de la mano con el existencialismo de Albert Camus, son expresiones filosóficas y literarias de un nihilismo que surge de la fortaleza y que describe Nietzsche en El nacimiento de la tragedia. Voy a comenzar explicando la insatisfacción en la metafísica de Schopenhauer. Las dos grandes influencias para este ilustre arquitecto de la filosofía pesimista son, por un lado, la filosofía oriental y por el otro, Kant. Schopenhauer toma de la filosofía oriental la negación de las pasiones y del deseo como la clave para alcanzar la sabiduría, la noción del nirvana como la iluminación que se alcanza cuando la individualidad se pierde y el iluminado se funde con el todo, y de Kant toma la distinción entre noumeno y fenómeno, declarando que la realidad en sí no es incognoscible como propone Kant, sino que la realidad en sí se conoce a través de la intuición, y es en la cuádruple raíz del principio de razón suficiente su tesis de doctorado, donde Schopenhauer va a proponer, contrario a toda la tradición de la filosofía occidental desde los presocráticos hasta Descartes y hasta Kant, luego Hegel, que la razón no es la forma acertada, real, de dar cuenta de la esencia del mundo, sino que la intuición, contrario a la razón, es lo que permite dar cuenta de la esencia. Y la esencia del noumeno, que para Kant no se puede conocer, para Schopenhauer es la insatisfacción, es una voluntad cósmica siempre deseosa e insatisfecha, de la cual el mundo y todo lo que existe en él son una representación. Y los presocráticos pensaban que el cosmos se encuentra regido por la razón y hay un principio universal que es la esencia común a todo lo que existe, denominado arjé. Si Kant consideraba que el noumeno es incognoscible, la realidad en sí misma, y todas las diferentes metafísicas entendidas como reflexión sobre la naturaleza última de la realidad, Schopenhauer rompe con todas estas distintas interpretaciones sobre la naturaleza de la realidad, proponiendo que el mundo y todo lo que existe es una representación de una voluntad que es la insatisfacción. Y frente a esta insatisfacción cognoscible por medio de la intuición,
como declara en la cuádruple raíz del principio de razón suficiente y en el mundo como voluntad y representación, Schopenhauer propone una ética de la resignación. Hay que prescindir del deseo, y recordemos que ya Hegel reconoce el deseo como aquello que determina la autoconciencia, porque Hegel declara que el ser humano es autoconciencia y el deseo reafirma esa autoconciencia, nos permite conocernos a nosotros mismos como individuos. Luego, en la ética de la resignación de Schopenhauer, prescindir del deseo equivale a prescindir de la individualidad y de la subjetividad para frenar mientras dure la vida del virtuoso, del sabio, esa voluntad cósmica de la cual el mundo y todo lo que en él existe son una mera representación. Se trata de frenar la insatisfacción mientras dure la vida del sabio, que asume la actitud del Edipo de Sófocles. Se arranca los ojos, descubre que no hay libertad y que el destino está por encima de los hombres y de los dioses, pero no tiene ninguna intención de tratar de cambiar aquello que está fuera de su control. Es incluso algo semejante a la ataraxia de los estoicos, pero marcado por un pesimismo convertido en metafísica. Declarando que el mundo y todo lo que existe es una representación de una voluntad cósmica siempre deseosa e insatisfecha, cognoscible no a través de la razón sino por medio de la intuición, Schopenhauer, anticipándose al psicoanálisis, declara en estudios sobre el pesimismo que los dos polos de la existencia humana son el aburrimiento y el deseo. Cuando se alcanza, las pocas veces que se alcanza aquello que deseamos, que idealizamos, lo que soñamos, sobreviene la decepción que conduce al aburrimiento y que surge cuando se descubre que el placer y la alegría en este mundo son inferiores al sufrimiento, a la insatisfacción, a la incompletitud. De un mundo que es la representación de la insatisfacción, nunca se puede esperar alcanzar la plenitud ni la alegría. Incluso el suicidio implicaría volver a esa voluntad cósmica siempre deseosa, y la única alternativa que propone Schopenhauer es la ética de la resignación, prescindir del deseo, no desear e imitar la inmovilidad bajo la forma de una ataraxia fundamentada en el pesimismo. Esa es la gran lección que se deriva de la insatisfacción como base para la metafísica del pesimismo. Habiendo explicado la metafísica pesimista de Schopenhauer, quiero pasar ahora a La caída en el tiempo, libro de Émile Cioran, para detallar el concepto de escepticismo y de indiferencia. Cioran comienza La caída en el tiempo haciendo una interpretación del mito del Edén, declarando que la insatisfacción que caracteriza a los seres humanos ya estaba presente en el ancestro de los hombres, en Adán, incluso cuando se encontraba en el paraíso. Estando en el paraíso, Adán era poseedor de una ciencia que se desconocía a sí misma, envidiaba a Dios, y por eso cuando Dios le prohíbe comer del árbol del conocimiento, pese a que se encontraba el árbol de la vida, cuyo fruto prometía la inmortalidad, para Cioran, Adán no quería igualarse a Dios en la inmortalidad porque encontraba la inmortalidad superficial, incluso banal. Quería igualarse a Dios en el conocimiento que permite discernir entre el bien y el mal. Dios no tenía razón para temerle a un inmortal ignorante, pero sí a un mortal que tuviese acceso a la distinción entre el bien y el mal, a un mortal que hubiese comido el fruto del conocimiento. El conocimiento del bien y el mal que adquiere Adán al comer del fruto prohibido lo hace caer de la eternidad al tiempo, y Cioran declara que el origen de la insatisfacción se encuentra en el saber como síntoma de la perversidad que hace que el ser humano nunca se sienta satisfecho con la realidad en la que se encuentra. El conocimiento es la fuente de la insatisfacción. Declara Cioran que las civilizaciones comienzan con el mito y terminan con la duda. La actitud del escéptico fundamentado en la indiferencia, una indiferencia que surge a partir de una duda que elimina todo ídolo, que asesina todo Dios, que imposibilita cualquier conocimiento, cualquier compromiso ideológico, tiene su dimensión histórica y reflexiona sobre cómo el escepticismo de la mano con la barbarie surgieron después de la caída del Imperio Romano, cuando los romanos tuvieron que arrodillarse ante los bárbaros germánicos.
pero principalmente la reflexión que quiero compartir de Cioran es respecto a la indiferencia y el escepticismo como una actitud existencial del individuo que reconoce que la realidad es ilusoria y que lo que hay debajo de las diferentes creaciones humanas, desde la religión hasta la filosofía, son simples apariencias, conduce a una resignación semejante a la que propone Schopenhauer, pero más radical, porque es un nihilismo fundamentado en la duda que conduce a la indiferencia frente a la ideología, a la indiferencia ante la actividad política, la indiferencia frente a la filosofía, y por lo tanto el escéptico termina comparándose como un igual a Dios, pero a un Dios que se encontraba atrapado en el ocio desconcertante, inimaginable, anterior a la creación. ¿Qué estaba haciendo Dios antes de crear el universo? Ese vacío de un ocio anterior a la creación, anterior al tiempo, representa el vacío que siente el escéptico, cuya actitud existencial se fundamenta en la indiferencia. Cioran, en La cima de la desesperación, el primer libro que escribió, declara que solo los optimistas se suicidan. El pesimista que no tiene una razón para vivir tampoco tiene una razón para morir. Ya podemos ver a partir de esa frase las dimensiones de la indiferencia como la base para la actitud del escéptico, que le permite a Cioran, en obras como Breviario de Podredumbre, realizar una genealogía del fanatismo y hacer una interpretación de la historia como un desfile de utopías que conducen a ríos de sangre y al fanatismo. Habiendo explicado la metafísica de Schopenhauer, algo de la indiferencia y del escepticismo en Cioran, quiero terminar compartiendo el suicidio y el absurdo de la existencia como bases para el existencialismo de Camus. En el mito de Sísifo, Camus declara que solo hay un problema verdaderamente serio en la filosofía y es el suicidio. Juzgar si la vida vale la pena o no vivirse supone responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Todo lo demás, si el mundo tiene 3 dimensiones, si la mente tiene 1, 9 o 12 categorías, vienen después. Estos son juegos, primero hay que responder, y la respuesta que se le da al problema fundamental del suicidio define la condición del ser humano. Es lo más importante. La reflexión filosófica se reduce en esencia a la respuesta frente al problema del suicidio. El absurdo de la existencia, que se inaugura filosóficamente en el mito de Sísifo, es el divorcio entre el hombre y su vida, representado a manera de una ilustración literaria, de una metáfora, como el divorcio entre el actor y su escenario, el actor que se da cuenta que está actuando un guión mecánico ante un auditorio vacío, que está siguiendo una narrativa unidimensional, una narrativa sin sentido objetivo, de repente se enfrenta a una lucidez que amenaza o a llevarlo al suicidio o a hacerlo reintegrar por miedo a las implicaciones de esa conclusión a la realidad mecánica que ha estado viviendo, o finalmente a asumir las agallas de ver el absurdo no como una conclusión sino como un punto de partida, como la posibilidad para construir su esencia, viendo el existencialismo en su dimensión práctica. Cuando Camus concluye en el mito de Sísifo que incluso ante la futilidad de la vida, ante el carácter mecánico de la existencia, ante un universo en el que no hay un después de la muerte, un universo que no tiene un creador, frente a la inexistencia de Dios, ante un nihilismo epistemológico que declara que no es posible conocer nada, incluso la ciencia es como agua entre los dedos del escéptico que se encuentra ante un mundo irreductible, la única actitud coherente es la de vivir con pasión y en un estado perpetuo de rebelión contra el absurdo. Sísifo, condenado por los dioses a empujar una roca por toda la eternidad, sigue empujando esa roca pese a lo fútil de su labor, y esa imagen mítica de Sísifo empujando su roca, aunque sabe que es inútil, aunque sabe que es fútil, la usa Camus para representar la situación de el hombre iluminado por la lucidez del absurdo, que sin embargo rechaza el suicidio, rechaza la muerte y decide vivir con pasión en un estado perpetuo de rebelión. Sabe que finalmente todo es fútil porque nada perdura y la muerte es el fin absoluto, irremediable, irreversible.
sin embargo, no renuncia a la vida. Así que en el fondo hay un vitalismo, una defensa apasionada de la vida como conclusión a la reflexión filosófica sobre el absurdo de la existencia en el mito de Sísifo. En El rebelde, Camus afirma que si el absurdo de la existencia niega el suicidio porque la vida es necesaria para mantener el conflicto entre el silencio del universo y el grito del hombre que busca lo absoluto, que busca el sentido, la vida es necesaria para mantener ese conflicto entre la indiferencia del universo y el apetito por sentido que caracteriza el drama de lo humano. No se puede justificar el asesinato de los demás, ni tampoco se puede justificar una actitud de indiferencia, por lo que el rebelde descubre una praxis política a partir de un razonamiento fundamentado en el absurdo de la existencia. Como conclusión, tenemos la metafísica de Schopenhauer que conduce por medio del pesimismo a la resignación, a una ética en donde la virtud se alcanza cuando se da al traste con el deseo y por lo tanto con la individualidad. Tenemos el escepticismo y la indiferencia en Cioran y tenemos una actitud de rebelión perpetua que produce una praxis política en el existencialismo de Camus.